Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Neira, bienvenido a este programa Hablemos de Teología. Lo primero es saludar a todos nuestros amigos, colaboradores, compañeros de milicia, patrocinadores, muchas gracias por su apoyo. Es una bendición que nos puedan ayudar a que la palabra pueda correr, ¿ok? Lo que quiero conversar hoy día es sobre un tema muy importante, que es lo que es la revelación, la inspiración y la iluminación. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres conceptos? ¿Hay revelación hoy día? ¿Dios está revelando algo hoy día? ¿Está Dios inspirando algo? ¿Existen cosas inspiradas además de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que es la iluminación? ¿Cómo Dios ilumina? ¿A qué se refiere la Biblia con alumbrar el ojo del entendimiento? ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que es revelación. Y la revelación simplemente es un acto mediante el cual Dios se ha dado a conocer. Entonces Dios se ha dado a conocer a través de la revelación. Y podríamos decir, por ejemplo, que existe la revelación natural. O sea, Dios se ha revelado en todos los tiempos a través de las cosas existentes, y la revelación especial, que es la que es escrita en su palabra. Referente a la revelación natural, ¿verdad? La que está en la naturaleza, podríamos decir, por ejemplo, vamos a citar Romanos capítulo 1, verso 20, donde el apóstol Pablo hace la siguiente declaración. Dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, cuando la gente dice, nosotros no vemos a Dios, ¿cómo vamos a creer en Él? Su eterno poder y deidad, no solamente el poder, también la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde un comienzo de todo, Dios siempre se ha dado a conocer. Dios se ha revelado al hombre, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esto no es la revelación escrita, esto es la creación. De modo, mira aquí, que no tienen excusa. O sea, nadie puede decir, por ejemplo, Dios nunca se ha dado a conocer. Dios nunca se ha revelado. No, Él lo ha hecho a través de un acto de la creación. Sin caer, por favor, en la idea del panteísmo. O sea, la creación refleja a Dios, pero Dios no es la creación, ¿ok? Esto no es panteísmo. Simplemente la naturaleza testifica que hay un creador. Vamos a aclarar algo sobre la revelación natural. Por ejemplo, ella no sirve para salvarte. O sea, nadie puede decir, bueno, yo soy salvo porque yo creí en Dios, porque creí en la naturaleza, y la naturaleza me habló que había un Dios. O sea, no estamos hablando del deísmo, ¿ok? Creer que Dios existe simplemente porque hay una creación. Si bien es cierto, la naturaleza o la revelación natural no es suficiente para salvar, sí es suficiente para condenar. Por eso el apóstol Pablo dice, no tienen excusa. Así que tenemos entonces la revelación tanto natural, como ahora vamos a hablar de la revelación especial. Y cuando nos referimos a la revelación especial, obviamente estamos hablando de la palabra del Señor. Dios se ha revelado. ¿Cómo? Pues Dios se ha revelado en su palabra. Vamos a lo segundo. Entonces, ahora la diferencia entre inspiración. La inspiración simplemente es el vehículo, la forma, el medio mediante el cual llegó al hombre la revelación especial de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos habla en 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, o sea, hombres piadosos, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sobre este concepto sería bien importante aclarar algo. Recuerda que lo que tenemos son versiones, traducciones. Cuando uno compara, por ejemplo, con la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional, en vez de poner siendo inspirados, dice siendo impulsados por el Espíritu Santo. De hecho, la palabra griega es pheromenoi, que significa ser movidos. Entonces, ¿existe alguna diferencia entre la palabra inspirada a hombres inspirados? Claro, porque lo único que es inspirado es la palabra del Señor. Los hombres santos de Dios fueron movidos a escribir la palabra inspirada, que contenía la revelación donde Dios se estaba dando a conocer a través de su palabra. Es lo que tenemos en la Biblia. Yo estaba conversando el otro día con un pastor Benjamín Rueda, de Madrid, y también con otro pastor aquí en Chile, el pastor Luis Hidalgo, y teníamos como los mismos conceptos, llegamos a las mismas conclusiones basado en lo que dice la palabra del Señor, comparando versiones de la Biblia, por ejemplo, en el sentido de si los hombres fueron inspirados o fueron impulsados, movidos. Y obviamente teníamos las mismas conclusiones. Fueron movidos, usando, obviamente comparando con otras versiones de la Biblia y buscando la palabra griega que es pheromenoi, que es ser impulsados, ser movidos. ¿Por qué es bien importante entender esto? Porque de pronto hay gente que dice, bueno, si los autores bíblicos fueron inspirados, entonces todavía quizás haya inspiración, y de ahí que mucha gente empiece a inventar. Dice, bueno, no, Dios me inspiró con el sermón, Dios me inspiró a escribir esta canción, Dios me inspiró a escribir un libro. Vi en televisión una vez el testimonio de un niño que dice que visitó el cielo y su mamá, yo creo que la manager, estaba hablando que Dios le había dicho
que después de la Biblia, el libro que ella había escrito, o el libro que se escribió de su hijo, que él había estado en el cielo, ¿verdad? Heaven is for real, el cielo es de verdad. Que él había dicho que ese iba a ser el libro que más se iba a vender después de la Biblia, y que los que leyeran ese libro iban a recibir el Espíritu Santo, dando a entender que era un libro inspirado. O sea, la inspiración se limita solamente a la palabra del Señor. Entonces, de pronto, siguiendo el concepto de que hombres inspirados escribieron, entonces hoy día la gente piensa que todavía hay hombres inspirados. No, nadie escribió inspirado. Hombres santos fueron movidos a escribir la palabra inspirada, ¿ok? Y esto se lleva para muchas distorsiones si uno no lo comprende. Hace un tiempo atrás, hace varios años atrás, apareció un predicador que fue un predicador muy destacado de TBN. El nombre es Carlton Pearson. Era un carismático, un pentecostal, mucho carisma, muy dinámico. Sin embargo, de pronto empezó a racionalizar, a usar sabiduría humana y llegó a ciertas conclusiones. Empezó a exagerar ciertos atributos de Dios y consideró que el atributo más importante de Dios era la bondad, el amor. Aunque la Biblia dice que es cierto, Dios es amor y que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre, pero hay uno que se sobresale por sobre todos. Dios es santo, santo, santo. Y empezó a pensar sobre si había un infierno o no había un infierno. Entonces esto lo llevó a otras conclusiones. Por ejemplo, se empezó a encontrar con pasajes en la Biblia que empezaban a contradecir las conclusiones que él estaba llegando. Ya la Biblia, entonces habían ciertos versos que le incomodaban. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, le molestó la Biblia y llegó a la siguiente conclusión. Voy a citarlo textualmente. Dice: sé que muchos de ustedes dirán, ¿qué pasa con la Biblia? La Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces él mismo responde a esa pregunta. Dice: creo que la Biblia es la palabra de hombres inspirados acerca de Dios. Y algo de eso ya ha expirado. Carlton Pearson. ¡Wow! Uno dice, parece bonito, pero es una herejía. Toda esta gente que aparece con pensamientos extraños, con pensamientos de culto, con pensamientos de heréticos, siempre van a encontrarse con textos que le van a incomodar. O sea, no es todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces hay que estar pilas con este tipo de pensamientos. Son seductores, llaman la atención, gustan mucho, pero tú te das cuenta que va a empezar a cortar la Biblia y van a tener ciertos versos. Va a ser como lo que le pasó a Marción, uno de los primeros herejes de la iglesia, que empezó a llegar a la conclusión que solamente algunos escritos del apóstol Pablo estaban inspirados. Sacó primera, segunda, las cartas pastorales, Timoteo y Tito las sacó, para él no estaban en el canon de él, y se fabricó unos capítulos de Lucas, y entonces llegó a la conclusión simplemente que eso era lo único que estaba inspirado y que el Antiguo Testamento no le hacía sentido porque hablaba de un Dios enojado, molesto, que demandaba demasiada justicia, y en el Nuevo Testamento aparecía un Dios de bondad. De hecho, se dice que escribió un libro que se llama Antítesis. No quedó ningún escrito o copia del libro, pero solamente se citan a ciertos padres de la iglesia que lo citaron a él. Antítesis, o sea, el Antiguo Testamento era un Dios, el Nuevo Testamento era otro Dios. Mientras el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojado, el Dios del Nuevo Testamento era un Dios lleno de amor. Mientras el Dios del Antiguo Testamento tenía ira, el Dios del Nuevo Testamento estaba lleno de misericordia. Mientras el Dios del Antiguo Testamento era solamente demandas y demandas, el del Nuevo Testamento era todo otorgar, otorgar, otorgar. Y esto tiene mucho que ver de qué es lo que consideramos que es inspiración. Entonces, la inspiración es el vehículo, el medio que Dios usó simplemente para que los escritores bíblicos, movidos por el Espíritu Santo, ¿cierto?, dejaran registrado lo que era la revelación especial del Señor. La inspiración tiene dos características bien importantes. Es verbal, o sea, está en su palabra, pero eso no quiere decir que los hombres no están involucrados. Ellos no son los autores, nosotros le llamamos los autores bíblicos, pero realmente quien es el autor es el Señor. Estos hombres movidos simplemente lo que hicieron fue ponerlo escrito, y eso se llama inspiración verbal. Y también la inspiración plenaria, o sea, toda la Biblia es inspirada, toda la Biblia es inspirada. Según Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada. Eso es lo que creemos nosotros. Desde Génesis y Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada, ¿ok? Y a lo mejor de pronto saltan las preguntas, pero ¿toda? O sea, los autores bíblicos, Pablo cuando dice toda la escritura es inspirada, estaba pensando en el Antiguo Testamento. Obviamente le está dando el consejo a Timoteo, que había recibido la palabra, la escritura, había sido instruido en la escritura por su madre y por su abuela. Pero ¿qué podemos decir nosotros del Nuevo Testamento? O sea, ¿qué evidencia hay dentro del Nuevo Testamento que los autores hayan dicho que lo que se estaba escribiendo estaba siendo inspirado? Bueno,
Te voy a dar como 3 versículos quizás para que podamos ver esto. El primero es 1 Timoteo 5:18. Pablo dice así, pues la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? No pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Y Pablo está citando a Lucas, capítulo 10, verso 7, cuando Jesús dijo, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno del salario. Así que Pablo dice, la Escritura dice, y está citando a Lucas. O sea, ellos estaban ya teniendo la idea que eso era la Escritura también inspirada por Dios. Pedro se suma a lo mismo cuando en la segunda carta, capítulo 3, verso 15 y 16, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Nota la palabra epístolas, hablando en ellas, o sea, las epístolas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, nota lo que dice Pedro. Pedro dice que lo que Pablo escribe son epístolas y que los indoctos tuercen, como también las otras escrituras, o sea, lo cual incluye a las epístolas como escrituras. Qué interesante, como los autores del Nuevo Testamento, los escritores, tenían en mente que lo que se estaba formando era un canon, aunque después pasó el tiempo y ya se formó, se aceptaron todo esto del canon, son los 27 libros, pero ellos sí estaban entendiendo que esta es la palabra de Dios. De hecho, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:5 dice el apóstol Pablo, hablando de la resurrección y de la vuelta del Señor, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Ok? Aquí tenemos entonces bien claramente, Pablo dice, les decimos esto en palabra del Señor. Entonces podemos tener la seguridad que lo que los autores bíblicos estaban escribiendo en aquella época, ya ellos lo estaban considerando la palabra del Señor bendita, la palabra inspirada. Un detalle para mantener en mente de lo que no es inspiración. La inspiración no es dictado. O sea, Dios no empezó a hacer una cátedra dictando y entonces los demás empezaron a escribir como si Dios estuviera dictando. La inspiración no es hipnotización. O sea, ellos no cayeron bajo un trance y entonces así de esa manera tomaron una pluma y empezaron a escribir, no sé, en un manuscrito y dejar impreso el consejo de Dios. Esas son cosas bien importantes que a veces uno desconoce, porque uno cree que no hay la participación humana. ¿Y a qué me refiero con la participación humana? Por ejemplo, Lucas capítulo 1, de verso del 1 al 3, dice que Lucas hizo una investigación y trató de poner todas las cosas por orden cronológico. O sea, él reconoció que otros estaban haciendo lo mismo y él ha puesto en orden la historia. Entonces ahí vemos el trabajo de él. El trabajo de Lucas, ¿cuál fue? Pues poner en orden la historia. Pero ¿cómo se le llama a eso que él puso en orden? Pues fue una palabra inspirada. Él fue movido por el Espíritu Santo a escribir esta palabra inspirada y su participación fue poner en orden las cosas. Él no estaba hipnotizado, no estaba recibiendo un dictado de parte de Dios. Y no queda el tercer concepto, que es la iluminación. Y la inspiración es el vehículo que el Señor usó para que la revelación de cómo Él se quería dar a conocer fuera quedada impresa en un libro que nosotros llamamos la Biblia, ¿ok? Pero ahora cuando hablamos de la iluminación, es la obra del Espíritu Santo que abre los ojos espirituales para que uno comprenda el significado de la palabra de Dios. Pero ojo, esto no solamente para creyentes, también para inconversos. En el caso de creyentes, Lucas 24:45, los discípulos estaban ahí, Jesús había aparecido resucitado, no lo reconocieron, Él empezó a hablar la Escritura, no la entendieron, y dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Eso es iluminación, es la obra del Espíritu Santo. Sin ella nosotros no podemos entender la Biblia. Otro ejemplo, vamos a citar Hechos capítulo 8, la conversión del eunuco. Dice que él estaba leyendo el profeta Isaías, no entendía, el Espíritu llevó a Felipe al lado, entiende lo que lee, no lo entiendo, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me explique? Dice que Felipe, tomando esa escritura, estaba leyendo como cordero, fue llevado, y entonces tomando esa escritura le explicó el Evangelio del Señor Jesucristo, y sin él hacer nada, sin Felipe hacer ni una pregunta, de pronto, aunque no lo dice, podemos entender que la idea, el concepto está implícito. Él dijo, aquí hay agua, ¿quién pide? Dijo el eunuco, que yo sea bautizado. ¿Qué pasó? Fue el Espíritu Santo que abrió los ojos del entendimiento para que él comprendiera lo que estaba diciendo Isaías. Porque incluso él hizo la pregunta, ¿de quién habla Isaías? ¿Habla de él o de otro? Y esta historia del eunuco nos lleva a pensar algo muy importante, a reflexionar,
que cuando hay una obra natural del Espíritu Santo, cuando es el Espíritu Santo que convence a la persona no creyente, cuando el Espíritu Santo viene y trae esa iluminación de la necesidad de la salvación, del Salvador, del arrepentimiento en forma natural, es el pecador el que va a decir qué he de hacer para ser salvo, o aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y eso es contrario al sistema que se usa hoy, porque por lo general se usa la pregunta. Es el predicador del evangelio, el evangelista, el que comparte las buenas nuevas, que le hace la pregunta al inconverso: ¿tú quisieras este día recibir al Señor Jesucristo? Pero no vemos eso en el libro de los Hechos. Vemos que son los pecadores los que sienten la necesidad, después de que han sido iluminados a través de un entendimiento correcto de la palabra de Dios, que necesitan un Salvador. Vemos el evangelismo de Felipe. Lo que él hizo fue tomar Isaías y explicarlo. La pregunta de él: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo enseñe? Entonces Felipe hizo un evangelismo enseñando la obra de Isaías 53, que está toda la obra sustitutiva del Señor Jesucristo. El detalle bien importante de mantener en mente y no olvidar a la hora de compartir las buenas nuevas: es el Espíritu Santo el único que puede iluminar los corazones del pecador para que ellos puedan entender que necesitan un Salvador. Qué tremendo, qué gran diferencia entre el evangelismo que hacemos hoy nosotros en nuestros días. ¿Entiendes? Porque es importante la iluminación, y la iluminación no se debe confundir con la sabiduría del mundo. O sea, incluso hay universidades que dan clases de Biblia, porque uno entiende la Biblia como un libro religioso, de cultura religiosa, pero eso no te abre el ojo del entendimiento, eso no trae iluminación. No estamos hablando de entender intelectualmente, porque él estaba leyendo intelectualmente y no comprendía. Pablo hace una oración muy importante por los creyentes allá en Éfeso. En Efesios capítulo 1, 17 y 18 Pablo dice que oró para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, dice, le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando, nota la palabra, alumbrando los ojos del entendimiento. Eso es lo que es iluminación. Es el acto, la obra. La iluminación es la obra del Espíritu Santo, que hace que podamos entender lo que está escrito en la palabra del Señor. El doctor John MacArthur hace una muy interesante aclaración. No voy a nombrar todas, pero dice, para que no nos confundamos, algunas aclaraciones sobre la iluminación. La iluminación, dice el doctor John MacArthur, no significa que uno va a entender todos los misterios de Dios. Cita Deuteronomio 29, donde dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. O sea, no pienses tú, no debo yo pensar que porque el Espíritu Santo me puede iluminar, eso quiere decir que yo voy a entender hasta las cosas más misteriosas de Dios. Hay cosas que están reservadas para Él. También añade el doctor MacArthur que la iluminación no elimina la necesidad de maestros humanos. Primera de Juan 2:27 dice que tenemos la unción y la unción misma nos enseña. Pero uno se tiene que hacer preguntas, y aquí quiero detenerme un poco. El comentario lo hace Miguel Núñez sobre los pasajes de la Biblia, cuando a veces de pronto dicen una idea y parece que eso fuera solamente y no hay nada más sobre el tema, y entonces nos vamos por ese verso. Él dice que uno se tiene que hacer preguntas, es decir, ¿qué más dice la Biblia sobre el tema? Sí, porque aquí dice, no tenéis necesidad, primera de Juan 2:27, que nadie le enseñe. Entonces alguien dice, bueno, yo he escuchado a personas decir, yo no necesito que nadie me enseñe, yo no necesito estudiar, yo no necesito que otro pastor me enseñe o que un maestro, porque a mí la unción me enseña todo. Sí, pero ¿qué más dice la Biblia de aprender? Y cuando uno lee, por ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, dice que los dones ministeriales, en especial de maestro, pastor, maestro, están para preparar a los santos para la obra del ministerio. Y nota eso, no solamente para prepararte para el ministerio, pero también para que los santos sean nutridos de tal manera que no sean arrastrados por doquiera de viento de doctrina, porque dice que hay hombres que usan con astucia las artimañas del error. Entonces, alguien te tiene que preparar. Si solamente nos fuéramos por 1 de Juan capítulo 2, verso 27, la unción nos enseña todo, entonces no tendríamos necesidad de congregarnos y tendríamos que eliminar de nuestra Biblia Efesios 4, 11 al 13. Entonces, te das cuenta que cuando nosotros podemos decir entonces no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque la unción, que no es otra cosa que el mismo Espíritu de Dios, nos va a llevar a su palabra, y en su palabra vamos a ser instruidos para que no seamos llevados por doquiera de viento de doctrina, que es muy importante. Otra cosa que añade el doctor John MacArthur, dice: la iluminación no elimina la necesidad de estudiar diligentemente la Biblia. O sea, uno tiene que presentarse aprobado. 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y este texto, a mí, yo puedo decir que este texto se hizo vida. El Espíritu Santo me iluminó. Nunca lo había visto de esta manera. Fue Isaías, me recuerdo hace 2 años atrás que estudiando Isaías 53, de pronto el Espíritu Santo empezó a iluminarme. Y me empezó a sacar de un montón de conceptos errados, mal interpretados de la obra y del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Y este verso me hizo sentir que yo no era un obrero aprobado. Me sentí vergüenza de la manera como venía trazando la palabra de Dios. Eso es muy importante, estudiar la palabra del Señor. Hay que estudiar la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate de la lectura. Y obviamente que se estaba refiriendo a ocúpate de la lectura de la palabra del Señor. ¿Ok? Voy a citar nuevamente la última frase del Dr. John MacArthur. Dice, sin la revelación y la inspiración no tendríamos la Biblia. Sin la iluminación no podemos tener un entendimiento preciso de ella. Necesitamos de ambas. Todo ya, las 2 primeras, obviamente la revelación, ya paró la revelación. Dios no está revelando nada, está todo revelado en su palabra. Dios no está inspirando nada, ya la inspiración está limitada, la divina, a la Biblia, ¿verdad? No hay libros inspirados, no hay canciones inspiradas, alabanzas inspiradas, no hay sermones inspirados. Ya todo eso ha culminado. Pero lo que necesitamos, iluminación del Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia. A veces uno puede confundir la iluminación con la sabiduría del mundo. Y no es lo mismo. Delante creo que lo mencioné. No es lo mismo porque la gente puede leer la Biblia intelectualmente y citar historia y citar pasajes, pero no tener una iluminación de lo que el texto quiso decir. ¿Ok? Pablo hace una distinción entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, del verso 6 al 9, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nota el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces ahí está claro que la sabiduría de este mundo, de este siglo, nos hace poder entender quién es Jesús. Necesitamos una iluminación de quién es Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bien, sigamos. Entonces, es por eso que tú no puedes entender a Jesús ni su palabra intelectualmente. La puedes citar, la puedes estudiar, pero necesitas la obra. Recuerda que habíamos dicho que la iluminación es la obra del Espíritu Santo de Dios. Martín Lutero dijo una frase muy muy buena. Dijo, nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede ver una jota de lo que está en la Escritura. Todos los hombres tienen sus corazones entenebrecidos para que, aunque puedan discutir y citar todo lo que está en la Escritura, no entiendan ni conozcan realmente parte alguna de ella. Es necesario, añadió Martín Lutero, el Espíritu Santo, obviamente, para entender toda la Escritura y cada parte de ella. Quisiera terminar este programa con el Salmo 119, verso 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué es la exposición de las palabras de Dios las que nos alumbran? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Bien, le queremos dar gracias a todos nuestros amigos, hermanos, patrocinadores para hacer posible este programa. Si tú también quieres ser un patrocinador, aquí abajo de la descripción del video vamos a dejar un correo electrónico y también una página que tú puedes visitar. Me gusta el eslogan del Seminario Reformado Latinoamericano, Post Tenebras Lux. Después de las tinieblas viene la luz. Dios está haciendo un avivamiento precioso en Latinoamérica. Su palabra está siendo expuesta. Dios está levantando maestros que están predicando fielmente su palabra, maestros que están predicando la palabra, que la están trazando excelente y que están siendo de motivación para la nueva generación. Se despide Andrés Neira de su programa Hablemos de Teología. Gracia y paz.